Ok, vamos a hablar algo del sistema tegumentario y principalmente de la epidermis y la dermis. Ok, algo del sistema tegumentario. Está constituido por la piel y otras estructuras asociadas, ¿no? La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no? Es el más pesado y más grande del cuerpo humano. Es una barrera protectora, además que de tener la función de barrera sirve ¿para qué? Para recepcionar estímulos ambientales, ¿ok? Y está compuesta por dos capas, la epidermis y la dermis. Además tiene anexos. Estos anexos al sistema tegumentario son las estructuras asociadas como pelos, uñas, glándulas sebáceas, sudoríparas y los corpúsculos, que es donde vamos a detenernos un poco. Los corpúsculos van a responder a la presión, al frío, al calor, al tacto superficial, ¿no? Los corpúsculos de Meissner son corpúsculos que vamos a verlo en el tacto, o van a responder al tacto, a la presión leve de las palmas y las plantas. Los corpúsculos de Krauss van a percibir el frío. Los corpúsculos de Pacini van a recibir la presión. Los corpúsculos de Ruffini van a recepcionar el calor y los corpúsculos de Merkel van a recepcionar el tacto superficial a nivel del resto de la piel. Los de Meissner a nivel del tacto, el tacto de las palmas y plantas. Los de Merkel, el tacto superficial en el resto de la piel. ¿Ok? Krauss frío, Pacini presión y Ruffini el calor. Ok. ¿Cuáles son los componentes principales de la piel, ¿no? Los componentes principales de la piel son la epidermis, ¿no? Que va a ser un epitelio estratificado, queratinizado, ¿no? En constante renovación, va a tener una capa basal y varias capas más que van a llegar al estrato córneo y van a estar sustentados en una lámina basal que lo va a dividir de lo que es la dermis. La dermis a su vez va a tener dos partes, la reticular y la papilar. La papilar es la más superficial, va a dar el sostén, y la reticular va a estar en la parte más interna y es donde vamos a encontrar las glándulas sudoríparas, el bulbo piloso, donde va a salir, donde va a nacer el vello o el pelo, y va a tener su bulbo, este bulbo piloso, un músculo, ¿no? Que es el músculo erector del pelo, que va a responder a estímulos nerviosos autónomos. Entonces vamos a desarrollar rápidamente cada una de estas, ¿no? Las capas de la piel. La epidermis, ¿no? Está compuesta por células escamosas, estratificadas, y no están conectadas al sistema circulatorio, lo que lo hace impermeable, ¿no? Le da la función de impermeabilidad. Tanto de fuera hacia adentro, o sea, para que no irriten, para que no lesionen el polvo, el agua, el frío, etcétera, hacia el organismo, y también de adentro hacia afuera, para que principalmente el organismo no pierda líquido, no pierda sales y no pierda proteínas a través de la piel. ¿Ok? Tiene estratos, ¿no? Va a tener un estrato basal, ¿no? El estrato basal está pegado a la dermis, ¿no? Este estrato basal se va a caracterizar por tener células en constante división y multiplicación. La otra característica es que a nivel de este estrato basal, eso anótenlo, vamos a encontrar unas células que van a dar la coloración de la piel, que son los melanocitos. Los melanocitos están a nivel de la capa basal. La siguiente capa se le llama el estrato espinoso. El estrato espinoso se llama así porque la unión de los desmosomas son tan fuertes ahí que van a alterar la forma que tenían las células en la capa basal y va a aparecer a manera de prolongaciones tipo espinas, por eso se llama espinoso. El estrato granuloso es el siguiente. ¿Qué pasó acá? El citoplasma empieza a perder líquido y los organelos se ven más oscuros, por eso se llama el estrato granuloso. Cuando cuando empieza a llegar más hacia el estrato córneo, aparece la capa lúcida. En la capa lúcida
las células han perdido el núcleo y por esa razón es que ya no se ve teñido en la coloración que se usa para ver cortes en piel, ¿no? Con hematoxilina y eosina, solamente se ve una capa lúcida ahí. Y finalmente el estrato córneo, que son las células ya muertas que van a descamarse, ¿ok? Entonces tiene la célula basal, la capa basal, donde se va a producir la división celular, donde van a estar los melanocitos, la capa espinosa, la capa granulosa, la capa lúcida, donde ya no tiene núcleo, y el estrato córneo. Luego tenemos la dermis, ¿no? La dermis va a ser la responsable de la integridad estructural del sistema tegumentario, o sea, del sostén a la epidermis. Tiene dos capas, como les había dicho, la capa papilar, que es más superficial, y la capa reticular, que es más profunda, ¿no? Además de dar la fuerza, la flexibilidad, ahí vamos a encontrar los folículos, ¿no? Los folículos pilosos, que es por donde van a ser o de dónde van a ser el pelo o el vello, ¿okay? Va a tener adosado a ellos los músculos pili o piloerectores, o los músculos erectores del pelo, que van a ir de la dermis papilar hacia el bulbo piloso, y su contracción va a hacer que el vello o el pelo se erecte. Va a existir glándulas, sean glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas, las cuales van a llegar a través de un conducto y de un poro hasta la epidermis. Y a este nivel vamos a tener también receptores, ¿no? Receptores nerviosos de presión, de frío, de calor, etc. Muy bien. La pregunta 30 dice, ¿no es cierto? No es capa de la epidermis. No es capa de la epidermis. La capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa, la capa reticular o la capa córnea. ¿Cuál no es capa de la epidermis? A ver, vayamos. La capa basal, ¿eso no es capa? Sí, ¿no es cierto? Su característica es que está en constante reproducción y a ese nivel, en la capa basal, vamos a encontrar los melanocitos, ¿ok? No se olviden, los melanocitos, que van a producir la melanina que va a dar la coloración a la piel. ¿La capa espinosa está o no? Está, ¿no es cierto? La capa espinosa es la segunda capa, ¿no? Donde las células empiezan a traccionarse entre sí y van a tener una forma de espinas. La capa granulosa es cuando ya pierde el citoplasma, parte del citoplasma, y se condensa dentro de su interior los organelos y se ve como gránulos, por eso se llama capa granulosa. Faltaría ahí la capa lúcida, ¿no es cierto? La capa lúcida donde ya no tiene núcleos, y después viene la capa córnea, ¿ok? Acuérdense, la capa reticular entonces no es parte de la epidermis. La capa reticular, ¿capa de quién es? De la dermis, pues, ¿no? No es de la epidermis, sino de la dermis. La dermis tiene dos capas, reticular y papilar, ¿ok? Reticular y papilar, no se olviden. Muy bien. La 31 dice, la epidermis del antebrazo está constituida por todas las siguientes capas, excepto la espinosa, la capa basal, la capa córnea, la capa lúcida o la capa granulosa. Hay zonas de la piel donde pueden haber ciertas características especiales, ¿no? Los antebrazos, la cara interna o la cara anterior de los antebrazos, los párpados, ¿no? Tienen características especiales. Dice, la epidermis del antebrazo está constituida por todas las siguientes capas, excepto la espinosa, la basal, la córnea, la lúcida o la granulosa. A ver, vayamos. Capa basal tendrá, sí, tiene que tener, ¿no es cierto? De todas maneras va a tener capa basal. Bien. ¿Se descamará la piel del antebrazo? De todas maneras se va a descamar, entonces va a tener capa córnea, va a tener, de todas maneras va a tener capa córnea. Entonces, tiene capa basal, tiene capa córnea. Les queda la capa espinosa, la granulosa y la lúcida. No,
La capa espinosa es la segunda capa, ¿no? Una capa profunda. La capa espinosa se da por la unión fuerte que hay entre célula y célula. También va a estar presente. Entonces nos queda la capa granulosa, perdón, la capa así, la capa lúcida y la capa granulosa. En el antebrazo va a existir, con excepción de la capa lúcida, ¿ok? Todas las capas con excepción de la capa lúcida. ¿Por qué? ¿No? Porque a este nivel, en el antebrazo y en las manos, muchas veces la capa, la descamación, la proliferación es tan rápida que no existe la capa lúcida, ¿no? Todavía están con núcleo y ya están pasando a descamarse, ¿no? A la capa córnea, ¿no? Eso es por la gran producción que tiene de células. Ok, la siguiente pregunta dice, respecto a la función de los corpúsculos receptores de la piel correlacional. Tenemos en la columna de la izquierda los corpúsculos de Meissner, de Krauss, de Pacini, de Ruffini. Y tenemos al lado derecho de tacto, de presión, de calor y de frío. Ok, respecto, dice, a la función de los corpúsculos receptores de la piel correlacional. Bien, vayamos. Vamos a responderlo así. Tenemos el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Krauss, el corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Ruffini. Para que no se olviden, el corpúsculo de Pacini es el único que empieza con P, ¿ok? Por empezar con P, va a recepcionar lo que es presión, ¿ok? Pacini, entonces, va a recepcionar lo que es presión, ¿ok? ¿Qué más? El corpúsculo de Krauss, ¿no? Krauss era un estudioso ruso, ¿ok? En Rusia hace frío, ¿ok? Entonces, Krauss se relaciona con frío, ¿ok? Los corpúsculos de Krauss se va a relacionar con frío. Pacini con presión, Krauss con frío. El corpúsculo de Ruffini, ¿no? Se va a relacionar con el calor, ¿ok? Con el calor. Ruffini, acuérdense, ¿cuándo pueden estar rubicundos? Si es que hace calor, ¿ok? Entonces, los corpúsculos de Ruffini se relacionan con calor. Y el corpúsculo de Meissner se va a relacionar al tacto, ¿ok? Al tacto. Aquí la respuesta es la A, ¿ok? Meissner al tacto, Krauss es al frío, Pacini por la P es a la presión, Ruffini, acuérdense, Ruffini o rubicundez por la R va a relacionarse al calor, ¿ok? 1A, 2D, 3B, 4C, ¿ok? Estos corpúsculos por ahí les pueden preguntar, pero de repente no como interrelación, sino directamente uno a uno. Entonces, más o menos tienen que hacer cierta memotecnia, ¿ok? Tienen que recordar estos corpúsculos. Bien. Terminando el tema, vamos a tocar algunas cosas a manera de como una miscelánea. Básicamente vamos a ver lo que es la tinción, por ejemplo, ¿no? La tinción de los tejidos, ¿no? Cómo se hace la tinción de los tejidos. La tinción de los tejidos, previa preparación de las láminas histológicas, se hace con coloraciones en base a dos sustancias, ¿no? La hematoxilina y la eosina. Ok, hematoxilina y eosina. Hay una tinción mixta que es la tinción hematoxilina y eosina, que es la que más se usa. La hematoxilina y eosina es la que más se va a usar.
A veces se usa esta tinción, pero es mucho más rara, que es la tinción hemalumbre-eosina se llama, ¿ok? Pero se usa en general poco, ¿no? Dicen que puede ser más definitorio que la otra tinción, pero es más caro. Entonces, la que más se usa es esta tinción, la tinción con hematoxilina y eosina. ¿Cuáles son las características? ¿Eh? La hematoxilina es un colorante que es básico y por ende, por ser básico, va a ser o va a captar los tejidos que son ácidos, ¿ok? Va a ser acidofílica. ¿Qué cosa va a teñir la hematoxilina? Con mayor preponderancia va a teñir los núcleos. ¿Por qué? Porque dentro de los núcleos están los ácidos nucleicos, ¿ok? Y va a haber también algunas estructuras basófilas, como las mitocondrias, los ribosomas, que se van a teñir en azul. Se usa para tinción histológica en general, y cuando ustedes vean una lámina con coloración azul, va a ser porque se ha teñido con hematoxilina, ¿ok? Va a teñir de azul. La eosina es un componente ácido y básicamente va a ser basofílica. Tiñe proteínas y estructuras con afinidad por los ácidos en diferentes tonos de rojo, como ven acá. Por ejemplo, en el músculo, ¿no? La tinción que ustedes vean así de rojo es porque está teñido con eosina, ¿ok? Se usa en tinción histológica general también. Ahora, de lejos, la que más se usa es la combinación de estas dos, la tinción con hematoxilina eosina, ¿ok? ¿Cómo va a aparecer? Y esto les podrían preguntar, ¿cómo se va a teñir en una tinción con hematoxilina y eosina? Los núcleos van a aparecer en azul, ¿ok? Como acá, gracias a la hematoxilina. Los ácidos nucleicos asociados a proteínas, por ejemplo, ribosomas, van a aparecer en violeta, ¿no? No en rojo, sino en violeta. Las fibras musculares van a aparecer en rojo, y el tejido conectivo en rosado. ¿Okay? Entonces, acuérdense, núcleos en azul, ácidos nucleicos asociados a ribosomas en violeta, y el tejido conectivo en rosado. Y así es como se ve una tinción de hematoxilina eosina. ¿Okay? Acuérdense de eso, ¿no? La tinción hemalumbre eosina es similar a la tinción hematoxilina eosina, pero tiene más colores, tiene colores más definidos. Es como una tinción de alta definición, digamos, ¿no? Entonces se ve más clarito, pero su producción, su procesamiento es un poco más tedioso, más caro, y por eso en general se usa esta, ¿no? La tinción con hematoxilina y eosina. Ok. Como les decía, no se olviden, los núcleos aparecen en azul y el tejido conectivo en rosado. Esa es la característica de esta tinción. Núcleos en azul, tejido conectivo en rosado, ¿no? Esta es la tinción hematoxilina eosina, ¿no? Tenemos acá los núcleos, ¿no? Si se fijan, está en azul, el citoplasma en rosado, lo mismo acá. Este es un tejido, el tejido sanguíneo, ¿no? Los núcleos en azul y los glóbulos rojos se pintan en rosado, ¿no? No tienen núcleo, no tienen ácidos nucleicos. Lo mismo acá, ¿no? Este es un epitelio. Se tiñen los núcleos en azul. El tejido conectivo que está por acá se tiñe de rosado. Muy bien. La pregunta dice, la tinción de hematoxilina eosina se caracteriza por, ¿qué cosa? Estar constituida por 3 colorantes. Teñir los núcleos celulares con eosina. Teñir los núcleos celulares con hematoxilina. Todas son correctas o ninguna. La tinción con hematoxilina eosina, dice, se caracteriza por. Está constituida por 3 colorantes, ¿cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? Su nombre lo indica. Se usa hematoxilina y eosina nada más, ¿no? Son 2 colorantes. Teñir los núcleos celulares con eosina, ¿cierto o falso? La eosina, ¿qué color tiñe qué color tiñe los tejidos? Rojo.
¿no es cierto? Teñir los núcleos celulares con hematoxilina. Cierto, ¿verdad? La hematoxilina tiñe los núcleos de color azul. ¿Ok? El color azul va a teñir lo que es la hematoxilina. Ok. ¿Qué más vamos a recordar? Hay un fenómeno que se llama la metacromasia. ¿Ok? La metacromasia, ¿qué cosa es? Es un fenómeno tintorial, o sea, cuando se preparan las láminas histológicas, se hace la coloración de estas y se examinan al microscopio. Hay veces el tejido, el de las células, van a adquirir un color distinto al del tinte empleado. ¿Ok? ¿Eso dónde se da? Por ejemplo, en las células cartilaginosas. Las células cartilaginosas pueden aparecer de color rojizo después de haber sido teñidas con tinte azul. O sea, ustedes usan hematoxilina y en vez de teñirse, ustedes usan eosina y en vez de teñirse de color rojizo como esperan, se puede teñir de color azul. A eso se llama la metacromasia. ¿Ok? ¿Por qué se produce la metacromasia? La causa es una interacción entre las moléculas del tinte y los radicales ácidos de las células del tejido. ¿Qué cosa van a hacer? Van a cambiar el pH y por cambiar el pH va a cambiar la tinción del mismo colorante. Y al microscopio se va a ver con otro color. ¿Ok? Entonces, el hecho de usar un colorante en una lámina histológica y encontrar a la observación al microscopio después que se tiñe de un color diferente al color que han usado ustedes, se llama metacromasia. ¿Ok? Metacromasia. ¿Ok? Esta es la metacromasia. ¿No es cierto? Por ejemplo, se usa la molécula de azul de toluidina. Cuando se usa esta molécula, la molécula de azul de toluidina se va a unir a las membranas, a los núcleos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En la metacromasia va a cambiar esta composición y se va a ver distinto. La ortocromasia es la tinción del color del colorante que ustedes están usando. O sea, si ustedes usan, por ejemplo, hematoxilina y la coloración del núcleo les da un color azul, a eso se llama ortocromasia. O sea, cuando se tiñe del mismo color del colorante que han usado, se llama ortocromasia. Cuando se tiñe de distinto color del colorante que han usado, se llama metacromasia. O sea, cuando cambia es metacromasia. Cuando no cambia, se llama ortocromasia. ¿Ok? Muy bien. Y la pregunta dice, ¿qué cosa es la metacromasia? ¿No es cierto? Un tipo de célula de la epidermis. Cuando con la coloración de hematoxilina y eosina aparecen estructuras coloreadas de rojo. Cuando con ciertas impregnaciones argénticas aparecen estructuras coloreadas de verde. El intercambio de colores entre el núcleo y el citoplasma. Cuando con ciertos colorantes azules, algunas estructuras se colorean en rojo violáceo. ¿Qué será la metacromasia? La E, ¿no es cierto? Cuando con ciertos colorantes azules, algunas estructuras se colorean en rojo violáceo. ¿Ok? Acá no está, ¿no? Pero la ortocromasia, por ejemplo, sería cuando con la coloración de hematoxilina y eosina aparecen estructuras coloreadas de color azul en los núcleos, ¿no? Eso sería la ortocromasia, o sea, cuando se tiñen del color que ustedes esperan. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la muerte celular, programada de una forma ordenada y silenciosa, se le conoce como autólisis, necrosis, cariolisis, cariorexis o apoptosis. La apoptosis, ¿no es cierto? La apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada de una forma ordenada y silenciosa. Ahora,
Distinto es a la necrosis. Ojo, la necrosis en general se produce por una lesión, un trauma o una infección. ¿Ok? La muerte celular por necrosis, perdón, la muerte celular por trauma, por infección o por una cirugía se produce mediante necrosis, que es otro mecanismo. ¿Ok? La autólisis, ya les dije, ¿no es cierto? ¿Qué era la autólisis? La autodigestión celular, ¿no? Eso se llama autólisis. Generalmente, ¿por qué se da? Porque los lisosomas, que contienen enzimas hidrolíticas, se liberan dentro del citoplasma y van a producir la digestión de la célula. La cariolisis son conceptos que les pueden preguntar, ¿ya? ¿Qué cosa es cariolisis? ¿Se acuerdan? Cariolisis es la desaparición de la membrana citoplasmática o del núcleo. Del núcleo, ¿ok? Del núcleo. La desaparición de la membrana del núcleo. Y la cariorexis es la ruptura de la membrana nuclear, o sea, cuando se inicia el proceso de la lesión celular. Y la apoptosis es la muerte celular programada de una forma ordenada y silenciosa. Les pueden preguntar al revés, la falla de la apoptosis, ¿qué cosa puede producir dentro del organismo? La falla de la apoptosis en general se relaciona con la presencia de neoplasias, ¿okay? De cáncer y de neoplasias. Cuando falla la apoptosis, el organismo no mata, no destruye las células que ya deberían o que ya han cumplido su función, se pueden presentar las neoplasias. Ok. Muy bien, doctores. Entonces, eso es todo por hoy. En realidad, la parte de histología es un curso amplio, pero menos mal no preguntan mucho en los exámenes de residencia. O sea, no hay gran variedad que pregunten en los exámenes de residencia. Con lo que se les ha dado, yo creo que pueden responder cualquier pregunta que pueda venir de este curso. ¿Ok? Muy bien, doctores. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar ahora, si no, hemos terminado la clase.